10:04 de la mañana, lo saludo formalmente al querido Luis Majul, que lo leía desde bien tempranito en el chat, estaba con todo. ¿Cómo estás, Luis, querido? Hola, buen día, querido Luisito. Muy buenos días para todos. 4 minutos pasaron desde las 10 de la mañana, 16:06 la temperatura en este momento. Martes 13, ¿crees en las supersticiones? Martes 13, no te cases ni te embarques. ¿Le das bola a esas cosas, querido Luis Azulla? No. Okay. No. Sabes que lo veníamos hablando con Agustina Girón, con Martín y con Romina, y estaba divididas las opiniones. Algunos le dan bolilla, algunos son cabuleros. Agustina más cabulera, sobre todo en el fútbol. Ah, sí. Sí, viste que es fanática de River. Partidazo que jugamos ayer, ¿eh? Ayer sí, un segundo tiempo impresionante. Seguía 5 minutos más, le hacíamos 2 más. 5. Uno de Mastantuono y otro más del Huevo Acuña, que estaba inspiradísimo. Entonces... Y no soy muy supersticioso, que digamos. En el Observador 107.9 te estamos preguntando en nuestra encuesta de nuestro chat de todos los días. ¿Sos supersticioso con el martes 13? Sí, me da desconfianza, 6%. Un poco, 14%. No, es un día normal, 80%. Con los quilombos que hay en este país, en la Argentina... perdón, parame la música. Por favor, ¿me dejan el quirófano con menos gente? Solamente en la operación técnica, que estén los que tengan que estar. Gracias, cierro paréntesis. Con los quilombos que hay en la Argentina, ¿te vas a preocupar por el martes 13? Vos tenés que ser como Santi Palazzo. Viene en bicicleta. Comunista. Viene con el parlantito. No sé qué música tenía, quería hacer bailar a todo el mundo. Calipso, ¿no? Reggae, calipso. O sea, a ver, con toda la experiencia que tenés musical, ¿por qué elegís ese género de música, querido Santi Palazzo? Pero un poco más de... Ah, sí. No es de mi gusto, pero está bien. Fuiste a ver al Colón, a la ópera, sí. Me invitaron, el tríptico, pero no tenía tiempo. Sí. ¿Vos la pagaste? Hay que hacerte una nota, porque para que saques un mango del bolsillo, por favor, ¿puede ir Camila Españolo con el móvil a hacerle una nota a Santi Palazzo que pagó algo? Dale. Y el que fue al teatro fue Javier Milei, ¿viste? Ah, sí. Que fue a ver la obra de teatro de... Pero no había ido al de desfile. Roberto Piazza. No. Desfile. Con razón, era un desfile. Claro, no, tenés razón. Estamos hoy como Roberto Piazza. Bueno, hoy tenemos 2 regalos para los Majulers, 2 combos de una remera y una botella cada una de On Fit, Dentro de un ratito te decimos que es On Fit, pero la mayoría de la gente lo conoce. Es una cadena de gimnasios espectaculares. Yo les digo, ¿hay una botellita para mí? No, Majul, para vos no. ¿Hay una remerita para mí? No, Majul, para vos no. No importa, tenemos 2 regalos para 2 Majulers, 2 combos de una remera y una botella cada una de On Fit. Pregunta, ¿qué te parece el hot sale? ¿Estuviste esperando el momento para hacer una compra? ¿Te tienta algo? ¿Alguna oportunidad que aprovechaste? ¿Qué te parece? ¿Te cambian los precios y son más caros? Nos llamás y nos contás, por favor, 11 3500 1079. ¿Qué información de actualidad hay, querido Luisito Gasulla? Bueno, sobre todo que sigue la disputa Macri-Milei, Milei-Macri por ficha limpia. Se metió ahora el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y dijo que Macri está muy nervioso y que seguramente después el vínculo con Milei, el vínculo del líder del PRO con Milei, puede no recomponerse. Es lo que es el título de La Nación. ¿Y vos qué pensás? Hoy lo hablábamos en el programa. Yo creo que los políticos se acostumbran a decirse de todo y después pueden volver a hablar. El gran ejemplo, Milei diciéndole, Patricia Bullrich, vos pusiste bombas en un jardín de infantes, y después abrazándose para ganar en segunda vuelta. Sí. O Carrió diciéndole de todo a Macri antes de la alianza de lo que sería Juntos por el Cambio. Realpolitik. O tantas otras cosas. Bueno, las cosas que decían de Javier Milei, personales también, en el 2022, 2023, y después hubo alianza de políticos. Lo que pasa es que estas acusaciones son fuertes, ¿no? De si hubo una estrategia en conjunto y un pacto entre Cristina y Macri. Yo creo que a Macri le dolió mucho esa declaración. A Macri le dolió mucho, y también a Milei. Hay un tema que los políticos conocen bien, que es cuando se empieza a dudar de tu palabra. Claro. El presidente Javier Milei en este momento tiene una altísima imagen positiva, yo te diría desusada para el historial de presidentes en la Argentina después de 1 año y medio de gobierno, desusada, altísima.
tiene que ver con la economía, tiene mucho que ver con la economía. Algunos dicen que también tiene que ver con su personalidad. Por eso el presidente sale a desmentir y enojarse cuando dudan de su palabra. Toma el celular. Yo tengo mi mirada sobre eso, ¿no? ¿Viste? Uno puede, yo te entrego mi celular y vos en mi celular vas a encontrar de todo, qué sé yo. Sí. O no necesariamente usás el celular para comunicarte con alguien. Pero quiero decir, por supuesto que es un gesto para la tribuna fuerte. Pero después hay un tema en la Argentina que se llama por acumulación política, ¿no? Yo recuerdo, ustedes eran todos muy pequeños, pero yo recuerdo muy bien el gobierno de Menem y la convertibilidad. Menem durante la convertibilidad hizo todas, pasó a 200 kilómetros por hora con una testa rosa en la cabina de peaje de Pinamar y siguió de largo. Todas hizo, empezó a volverse muy sospechoso gente de su gobierno por una coima que había denunciado la Embajada de los Estados Unidos, el denominado Swiftgate. Ustedes eran muy pequeños, pero fue un escandalete. Las narcovalijas. ¿Cuáles eran las narcovalijas? Lo de, ¿te acordás de Ibrahim y del caso Yoma? Sí, el caso Yoma. Sí, ahí se mezcló todo, ¿no? Se mezcló todo. Pero una mezcla que... Bueno, después cuando aparece... Igual es varios años después, el tema Yabrán y la pelea con Domingo Cavallo. No, eso es el tema Yabrán, en plena pelea. Bueno, esa pelea entre Menem y Cavallo le afectó muchísimo al plan económico. Porque Menem le quitó el apoyo a Cavallo, Cavallo seguía con la idea de continuar la convertibilidad, pretendía hacer algunas correcciones en la convertibilidad y, entre otras cosas, eso fue lo que determinó que después todo se fuera al diablo, entre otras cosas. Entonces, Milei es el líder en el que la mayoría de la gente elige creer y además está beneficiado porque del otro lado no hay un líder o líderes alternativos. No. Ahora, por acumulación, yo por eso le diría, yo siempre insisto con la idea de lo que le decían los que acompañaban a los generales en Roma cuando terminaban de ganar una batalla y se creían inmortales. Había gente que le hablaba a los oídos y le decía, Luis Gasulla, acabas de ganar una guerra, vos sos mortal. Memento mori. Vos sos mortal. No te la creas. No sos Dios. ¿Por qué? Porque también existe, y lo voy a decir en el momento en que la libertad avanza, parece que le va muy bien, y de hecho le va muy bien. Es más, yo no coincido con los análisis de que el domingo pasado le fue mal. Y es muy probable que el domingo que viene, tampoco tengo ninguna encuesta, pero por lo que voy viendo, a la libertad avanza le vaya bien. Pero lo digo en este momento, cuando la libertad avanza, todo parece indicar que le va a ir bien y muy bien. Cuidado con las cuestiones que se definen por acumulación. Nunca quedó en claro cuánto ayudaron algunos cuadros de Massa a Milei a ganar la elección. Nunca quedó claro, a mí no me quedó claro. Por supuesto que en la libertad avanza lo niegan. El escándalo Libra dejó una mácula en la mirada de transparencia del gobierno de Milei. Todavía no se resolvió. Chicos, al chat le digo, olvídense de las puteadas, pensemos juntos. Pensemos juntos. Dale que somos todos grandes. No sé si todavía empezaron a putear, pero lo puedo prever. Tercero, esto de Rovira no quedó claro. No quedó claro. Milei tiene una gran ventaja. Javier Milei, personalmente, la imagen que tiene es la de un presidente al que no le importa la guita. Y si vos me preguntás a mí por la interacción que tuve con él, efectivamente da esa imagen. No está preocupado por chorearse 13 PBI. Da la sensación que está más preocupado por el ser querido y reconocido. Sí, y hay que decirlo esto, aunque parezca épico, ¿no? Sí. Por cambiar la matriz económica y social de la Argentina. Fundamental. ¿Sabes qué hoy? Pero entonces, yo digo, no se duerman en los laureles. Y después tiene otra cosa muy buena la libertad avanza.
que empató el partido y salen a festejar tanto que si vos mirás, si vos sos el espectador, te da la sensación de que están ganando 5-0. Y eso es, en política, no solamente autobombo, determinación. Sí. Cuando Milei dice, no va a haber más inflación hasta el año que viene, te dice, pero qué... Sí. Ahora se va a conocer la inflación mañana y probablemente no llega al 3%, Luis. Mañana a las 4 de la tarde. Y la noticia de Ciudad de Buenos Aires fue muy positiva para el gobierno porque marca un descenso muy importante, 2,3 fue en Ciudad de Buenos Aires. Te quería decir sobre Misiones, hubo un ministro, el ministro de Hacienda, que sería como el ministro de Economía. ¿Cómo se llama el señor? Zafrán. Zafrán, sí. Hoy chateamos con Zafrán. ¿Ah, sí? Sí, le preguntamos por sus afirmaciones. Dice que en medios nacionales no va a hablar, pero lo que dijo Zafrán es una bomba. Zafrán dijo que... Ayudamos a Milei Claro, que ficha limpia era de Macri. Y nosotros desactivamos el proyecto de Macri, que Macri quería como posicionarse de cara a las elecciones contra Milei. Pero después no lo ratifican. Mete un tuit y se esconden. Deja todo ahí. Perdón. Y además, cuidado, le digo a los seguidores de los libertarios sobre la carencia de efectividad del mismo truco siempre. Si yo digo lo que pienso y vos, para que yo no siga diciendo lo que pienso, me decís cómo se nota el sobre amarillo de lo macrista, es porque ya no te queda ningún recurso más. Porque vos me escuchás todos los días, me seguís todos los días, y conmigo por lo menos, creo que con Gasulla tampoco, y con la mayoría de los que trabajamos en El Observador, no se da esa hipótesis de que si siempre te equivocás para el mismo lado es porque estás ensobrado. No va con nosotros, no va, muchachos, no va, aflojen. Se lo digo a los libertarios, se lo digo también a los kirchneristas, a los amarillos, a los peronistas, a los radicales. Chupa un huevo. Hay un problema. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Vamos a analizar la realidad. Te lo estoy diciendo en el momento en que la Libertad Avanza está en el pico de su euforia y con muchas posibilidades de que le vaya muy bien en la Ciudad de Buenos Aires y probablemente en octubre también, aunque para octubre falta mucho. Mucho. Pero hay un problema ahí que es cultural, que la opinión tiene que estar validada o vos opinás tal cosa o informás tal cosa porque hay un interés económico o un sobre detrás. Los amarillos te lo dicen que sos ensobrado de Milei, somos ensobrado de Milei, los de Milei que sos Para, es que hay un montón de ensobrados. Esto yo no dudo de que haya un montón de ensobrados, ¿eh? No. Ahora, el revoleo así, si no te gusta lo que pienso, lo que opino y lo que informo, es tu problema. A mí no me vas a correr. O mejor dicho, correme, vas a seguir de largo por la esquina. Pero hay un problema también que tiene que ver con lo de la pauta, que te dicen, no, porque hay pauta y veo que hay pauta del gobierno de la ciudad o hay de tal medio, hay de tal otro. Muchachos, el problema no es la pauta que es oficial, eso está en los registros públicos, vos lo ves. O sea, cuando Milei habla de ensobrado, creo que se debería referir a otra cosa. Ese sobre que se pasa por debajo de la mesa. Obviamente. Pauta tienen prácticamente todos los periodistas profesionales. 10 de la mañana, 17 minutos, 16,6 la temperatura. Un choque gravísimo esta madrugada. Primero dame los datos básicos y enseguida vamos a hablar con Ernesto Arriaga. Dale. 4 personas fallecidas. Un micro de larga distancia que llegaba a la ciudad de Buenos Aires, kilómetro 132 de la ruta 3, una ruta que debería ser autovía desde hace varios años, a la altura de San Miguel del Monte, choca contra un camión que se cambia de carril, según lo que dicen los testigos y vecinos, 4:30 de la madrugada, y ocasiona la muerte de 4 personas y hay 6 personas que están peleando por su vida. Ernesto Arriaga, muy buenos días. Luis Gasulla, Luis Majul, en este pase para El Observador 107.9, te saludan. ¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Majul? Buen día, ¿cómo andás vos? Buen día, Ernesto. Bueno, un choque impresionante, ¿no? Impresionante. Yo no vi imágenes todavía, pero los que vieron imágenes me dicen que es tremendo. Sí, Majul, realmente es preocupante, pero hay que ir un poquito más allá de este choque.
empieza la niebla. La neblina va a 1000 metros, 2000 metros. La niebla te llega a 500 metros. La Red Nacional de Caminos, 36. Perdón, Ernesto, se perdió un poco. Perdón, Ernesto, dame un segundo. Sí. Se te perdió lo último. ¿La Red Nacional de Caminos qué? Bueno, lo perdimos, Ernesto Arriaga. A ver, ¿qué decía Ernesto? Que va más allá de este accidente, que hay un problema con la Red Nacional de Caminos y la falta de obras en esa red, ¿no? Mirá, la Ruta 3, cualquiera que la ha transitado, esa zona, en realidad el gran trayecto tendría que ser autovía desde hace varios años. Yo creo que acá hay una promesa ¿Tenés claro dónde va, desde dónde va, hacia dónde va la Ruta 3? La Ruta 3 termina en Bahía Blanca, no termina en Provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, y después desciende todo hasta Río Gallegos. Te recorre Río Negro, Chubut, Santa Cruz. Pero el tramo, estamos a 130 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. En esa parte tendría que ser autovía desde hace muchos años. Ahí recuperamos la comunicación con Ernesto. Entonces, Sí, Ernesto, Luis. ¿nos decías? Bueno, que vayamos a lo que va a pasar de acá hasta octubre, Luis. Luis, 36.000 kilómetros de Red Nacional de Caminos. Niebla en la pampa húmeda. De acá a octubre vamos a tener más de 100 choques. ¿Por qué? Porque culturalmente no estamos acostumbrados a manejar cuando entramos en un banco de niebla, una sola de niebla. La ruta 3, la 8, la 9, la 7, la 5, están la ruta 12, 14, la litoral, la de Zárate, la isla Talavera. Tenemos que empezar a cambiar la cultura y ya, porque esto lo vamos a seguir sumando, Luis. No es este choque. ¡Ah, qué casualidad! El camión de una curva iba a la recta, Monte Jorge, no veía nada y se la puso de frente contra un micro. Esto no es, esto va a seguir, pero atención, Luis, y esto con respeto, ¿sí? De acuerdo, recién hablabas con vos, y muy bien, de los periodistas ensobrados. Yo soy jubilado, soy libre, 50 años de vialidad, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Profesor de su y de cuestión vial, perito accidentólogo. Sí. Señor Caputo, ministro de Economía, lo respeto mucho, pero si no empieza a haber obra pública en el país, hace 8 años que no hay mantención de rutas nacionales. 8 años, ¿oíste eso? 8. Red de caminos, 36.000 kilómetros. Perdón, hiciste bien también, Ernesto, que decís que hace 8 años, ¿no? Es cierto que están muy bien en pedirle al gobierno de turno que empiece a hacer lo que tiene que hacer. Ahora, la obra pública. Claro, la obra pública. Pero hace 8 años creo que también toma todo el gobierno de Alberto Fernández, Cristina y Massa, ¿no? También. Perdón, y Macri. Y Macri también, ¿no? Pero hoy te lo digo, pero con 50 años de vialidad, vocero de vialidad, no está hablando el que hace manteca. Vuelvo a reiterar, la red de caminos, la obra pública de conservación y mantenimiento, no obras faraónicos, es inversión. Este año vamos a exportar, y me extiendo, por favor, te pido permiso, vamos a exportar 132 millones de toneladas de granos al mundo. Es inversión, 75.000 millones de retenciones. Si vos invertís en rutas, el costo del transporte a puerto, que quede Campana, Bahía Blanca y Rosario, puede ser competitivo en el mundo. La red vial de caminos es salud, educación y exportación. No estamos hablando del gasto. Entonces, señor ministro de Economía, el cual respeto mucho y no voy a criticarlo, invierta en obra pública sana. ¿Por qué? Porque eso le da plata al gobierno, le da dólares, le está dando dólares. Pero las rutas nacionales están, hoy esto, Majul, un estudio de hace unos añitos de la Asociación de Carreteras, la madre de la vialidad de Argentina, el 65% de la red vial argentina, 36.000 kilómetros, está deteriorada en mal estado. No se conserva. No hablo de autopista, no hablo de obra pública, Luis. Conserva, ¿viste el pozo que había ahí en la Ruta 3? Ernesto, es una discusión larga, pero concedeme que no... Pero Ernesto, pará, porque dame un segundo a mí ahora. Dame un segundo, Ernesto, dame un segundo porque si no, no se puede conversar. Sí, Luis.
concédeme que en nombre de la obra pública se afanaron millones y millones de dólares con obra pública que anunciaron y no se hicieron. O sea, yo no justifico este desastre, pero hay un estado de humor social que antes de decir una obra pública se debe chequear y recontrachequear, ¿no? Luis, la Argentina se saca para adelante. La Cámara Argentina de la Construcción, la CAC, está dispuesta con todas sus empresas a invertir y conservar. Sí, la CAC también tendría que explicar por qué muchos de sus asociados entraron en el tongo de los cuadernos de la corrupción, Ernesto. Hablemos de acá para Luis. Sí, digamos todo. Saca de acá para adelante, no vayas para tal, Luisito. No. El Hero Weiss es el presidente de la Cámara de Construcción. Y él dijo, las empresas viales están paradas, hablamos de acá para adelante. Si vamos, déjame que yo hable para adelante, para atrás, para el medio y para el costado. Justicia. Todo Luis, el mundo quiere hacer callar a todo el mundo. Está bien. Para atrás en la justicia, Luis. Sí. Si vos no sacás un país para adelante. Ernesto, hay una parte en la que tenés razón. Déjame decirte algo. ¿Sabés la fuerza que están...? ¿Para qué me llamaste entonces? No, espera. Primero. Bueno, pero no me bajé, pero vos me bajás un discurso, pero yo te llamé para preguntarte por el accidente. Vos me estoy diciendo por qué me dijiste, me dijiste, el camión chocó al colectivo y listo, y se acabó la cuestión. Ahora déjame decirte algo, Ernesto, y no te pongas mal, que te conozco hace años, déjame decirte algo. Quiero, Luis, bueno, yo te admiro, perfecto, Luis. yo también, mirá. Tenemos que ver todo lo que pasa. ¿Sabés que los cuadernos de la corrupción, el juicio oral no empieza por la presión que hay de los lobbies, que incluye también a los grandes cárteles de la obra pública? No me meto en esa. Bueno, yo sí me meto, yo sí, está bien, porque yo sí si me meto. yo hablo para atrás, el señor ministro de Economía, el cual reitero respeto, no va a invertir en la obra pública. 116 empresas viales están esperando obra pública. Cuando vos nombrás, un presidente se vota, Milei, y lo puso a Caputo, la gente quiere que administre la plata, pero no hablemos para atrás, está la justicia, hablemos para adelante, Luis. Que la gente lo votó a Milei porque él promete para adelante, y está bien lo que Ernesto, hace Milei. Perfecto. Pero Milei no se va a poner a hablar de quién la obra pública, no, para adelante, un país, Japón, China, miran para adelante, y el de atrás la justicia, seguimos en la misma, Luis. Bueno, no decime una cosa. Más, 50 años de vialidad y siempre hablamos para atrás. Hablemos para adelante, Luisito, sí. Porque si no el país no va a sacar los 130 millones de dólares de grano, va a haber muertos. Bueno, Ernesto, no podemos ir para atrás, Luis. Bueno, Ernesto, te agradezco mucho la comunicación, ya está, ya te enojaste por dejar hablar. No sirve Ernesto, pero no puedo estar media hora hablando con vos. Yo quería hablar del accidente. Queremos saber qué es lo que pasa con los familiares y eso, Pero eso preguntarle a un médico y a un sociólogo. Bueno, pero la obra pública tiene que ponerse de pie, Luis. Voy a preguntarle a un médico, un sociólogo, y voy a seguir haciendo mi programa si a vos no te molesta, querido Ernesto. No me moleste y te quiero. Te mando un abrazo grande. Chau, Una vocación de todo el mundo por editarte el programa. Esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Bueno, hablemos del accidente, por favor. El accidente se pudo haber evitado, como todos los accidentes. Obviamente hay una mala maniobra, pero esa ruta, vos no tendrías por qué pasar al otro carril. Lo estás viendo en las imágenes. Fíjate que hay otro carril que está abandonado, que está ahí, tirado. Yo estuve fijándome. Ahora, ¿por qué chocaron de frente? Ernesto Arriaga, de nuevo, yo Ernesto lo conozco hace años, es un fenómeno, es cabrón, está bien, él defiende. Lo que dice Ernesto Arriaga tiene mucho sentido. El camión se cambió de carril y chocó al hay un problema. Es cierto que en algunas rutas vos tenés que andar con mucho cuidado. Mucho cuidado. El problema es... Perdón, y quiero decir algo. Arriaga, tiene razón lo que dice Arriaga. No se pueden dejar las rutas a la buena de Dios. ¿Cómo hay que hacerlo? Y yo tengo mis dudas, ¿viste? Yo tengo mis dudas. Bueno, lo decimos siempre y en esto coincidimos. Algo tenés que hacer con la obra pública. Sí. Porque vas a tener accidentes de este tipo. ¿Esto es culpa de Milei? No, nadie lo está diciendo. Esto, para mí, fundamentalmente es culpa de los que se llenaron la boca hablando de la obra pública y te dejaron las obras ahí. Sí, ahí la tenés, la obra. Esa obra tendría que haber estado terminada. A la noche te voy a contar esta obra cuántas veces la inauguraron. Claro, esto fue anunciada. A ver, por eso, ¿yo en qué sentido le decía a Arriaga? Y en realidad tratamos de plantear a la audiencia.
es cierto que hay que mirar para adelante. Yo entiendo eso. Vos tenés que vivir y tenés que prevenir. Tiene mucha razón Ernesto Arriaga, que nadie se confunda. No es porque terminamos la conversación así, de manera casi abrupta, que yo no le doy la razón en lo que él dice. Hay que trabajar en eso, porque también por acumulación, cuando el deterioro sea mayor, la responsabilidad política le va a caber a medida que pasa el tiempo a este gobierno. Eso también hay que decirlo, Sí, totalmente. Lo que están diciendo, bien, Majul, le parece el carro. No, vamos de nuevo para allá. Esto también hay que decirlo. Sí. Ahora, pero miremos para atrás. ¿En qué sentido? El mejoramiento de esta ruta se anunció ¿cuántas veces, Luis? Un montón. Mira, hoy a la noche te hago el raconto, pero estaba viendo a Alberto Fernández presente, Cristina Fernández presente, todos los que ya conoces presentes. Y estamos a 130 kilómetros de la capital federal. Es una de las 5 rutas más importantes del país. Y no es autovía. Es autovía hasta pasando Cañuelas y para de contar. Y está esa obra. Eso tendría que ser una autovía. Entonces, nunca podría chocar el camión contra el micro. 11 3500 1079 es nuestra línea de mensajes para que vos opines sobre lo que quieras. Qué intensidad tiene este programa, y no hay problema. Que levantemos un poco la voz o no, depende de la pasión con la que discutamos los temas. Insisto, no le caigan a Ernesto Arriaga. Lo conozco, es un fenómeno. Lo que dice, entiendo que lo dice sin ningún tipo de interés personal. Está planteando un mejoramiento mínimo de las rutas. Mañana se va a conocer el índice de inflación. Sí, a las 4. ¿Hablamos con Fausto Espotorno? Sí. Fausto, muy buenos días. El señor Luis Gasulla y Luis Majul te saludan. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué esperas para mañana? Mira, a nosotros nos dio la inflación de abril 2,6%. Ayer salió la Ciudad de Buenos Aires que le dio 2,3%, así que me imagino que puede estar en esos números, en esos valores, ¿no? Entre 2,3, 2,7, 2,8, me imagino ese rango de precios, no mucho más. Así que diría que más o menos como fue el mes anterior, perdón, marzo no, el anterior, lo que venía siendo enero y febrero, volviendo a ese rango, ¿no? ¿Y cómo hay que leer ese número si es finalmente el que se da? Como un número positivo, porque marzo había dado una inflación muy alta, ¿te acordás? Pero cuando uno empezaba a mirar, tenía muchas particularidades. Había subido mucho el precio de la carne, mucho el precio de las verduras y frutas por temas climáticos. Eso llevó a que la segunda semana, por ejemplo, de abril, los precios de las verduras y frutas directamente cayeran. Y yo creo que en un escenario de salida del cepo cambiario, con la expectativa de que pudiera subir algunos precios por la corrección del tipo de cambio oficial, etcétera, es un número súper positivo, ¿no? Y te voy a decir más, lo que viene de mayo, la primera semana de mayo, la verdad que los números están siendo súper buenos. Mira, la primera semana de mayo fue la primera semana más baja de lo que va el año. Creo que junto con febrero, que ha dado también una semana muy buena en la primera semana, ¿no? Con lo cual, diría que los números de inflación empiezan a ceder ya de forma más consistente. Y eso me parece que es razonable, sobre todo teniendo en cuenta que la política monetaria empezó a ser mucho más sólida a partir de lo que fue el junio del año pasado, ¿no? Fausto, en relación con la inflación se está planchando, seguramente mañana va a tener una muy buena noticia el gobierno, lo que estás contando de mayo también es muy positivo. Ahora, el consumo, ¿qué es lo que estás viendo en la calle? Vos hablas con comerciantes, en algunos rubros te dicen, che, estoy muy bien, y en otros te dice, está todo parado. ¿Qué estás viendo con el consumo? Mira, el consumo es uno de los rubros que más está siendo afectado, te diría yo, por la actividad económica. En términos generales, lo que estamos viendo con el consumo es lo siguiente. Por un lado tenemos a lo que sean los ingresos mejorando, pero por otro lado tenemos un cambio total de la estructura de consumo y de gasto de los hogares. O sea, vos lo que estás viendo es un cambio en la estructura de consumo. ¿Por qué? Bueno, porque el consumo venía teniendo una lógica completamente diferente en los últimos años, ¿no? Era una lógica donde, por ejemplo, el año 2023 subió el consumo, subía restaurantes y hoteles y todo eso,
y la actividad económica venía bajando. O sea, te caían los ingresos, te subía el consumo, era ridículo ese esquema. Entonces, ya te das cuenta que había un serio problema con la estructura de consumo y estructura de gasto que era artificial. Entonces, empezás a desinflar todo eso. También estás cambiando la estructura de ahorro de la gente. Vos hoy te encontrás con que, por ejemplo, lo que es la capacidad de ahorro ha mejorado porque ha mejorado los ingresos. También empieza a aparecer el crédito para comprar autos, motos, y si tenemos suerte va a empezar el crédito hipotecario. Y como consecuencia de ello también la gente empieza a gastar en ese tipo de rubros más de lo que venía gastando, ¿no? Y deja de lo que es consumo masivo. Así que yo te diría que todavía está como en un proceso de reestructuración toda la estructura de consumo y la estructura de gasto de los hogares. Entonces lo que estamos viendo es que es un sector que le está costando mucho recuperarse. Fausto, mira, discúlpame que te meta en el medio de este tema. En este momento nosotros estamos analizando las consecuencias de un tremendo accidente con la Ruta 3. Hay 4 muertos. Creo que son 15 o 16 heridos, muchos en estado crítico, ¿no? 6 muy graves. 6 muy graves. Estamos tratando de analizar cómo estaba todo. Recién lo llamamos alguien que fue vocero de tránsito, incluso vocero de la DIA, Ernesto Arriaga, e insistía en la idea de que las rutas estaban muy mal y que había que mejorarlas sí o sí, porque de acá a octubre creo que era, ¿no? Cuando el clima determinaba que haya cada vez más niebla, va a volver a haber ese accidente. Y lo estamos comentando en el medio de imágenes que son verdaderamente complicadas. Entre los cuadernos de la corrupción y la necesidad de mejorar las rutas, debería haber un camino intermedio, ¿no? Bueno, a ver, sí, hay. Es cierto que Argentina va a necesitar invertir en infraestructura un montón porque lo que se ha hecho en los últimos años fue una inversión mala, poca y cara, ¿no? En términos generales. Perdón, ¿cómo dijiste? Mala, poca y cara. Y cara. Bien. Sí, bien. porque a ver, se financiaba todo con gasto del Estado directamente. Eso es la forma más ineficiente de financiar, porque el Estado no tiene crédito, tanto default. A ver, hay una cosa que es importante entender. La infraestructura, en general, se tiene que financiar con deuda, ¿no? Porque es algo que se va recuperando con el tiempo, el dinero o los beneficios sociales que tiene la infraestructura. Entonces, por lo general, así como las casas se fabrican o se producen con el tiempo y la idea sería tener crédito para ese tipo de construcciones, lo mismo pasa con la obra de infraestructura. El problema es que Argentina no tiene crédito y eso dificulta mucho la inversión en infraestructura, pero yo estoy convencido que hay que hacerlo. Entonces, cuanto antes Argentina pueda volver al mercado de crédito, antes se va a poder invertir en ese tipo de cosas. ¿Y en el mundo cómo es? ¿En el mundo cómo es? ¿Siempre lo paga el Estado o son No. Eso lo hacemos acá en Argentina porque no tenemos crédito y porque, bueno, muchos les conviene que el gasto salga del Estado, de la caja del Estado, ¿no? Pero en general en el mundo vos contratás la obra, pagás una cuota y te hacen la obra, ¿no? O depende del tipo de tamaño de obra y lo que fuera, ¿no? En general vos decís, así como la empresa contrata a los trabajadores, contrata la máquina, también pone el crédito de financiamiento y te cobra vos como si fuera una obra en cuota, ¿no? Los famosos PPP. El Estado paga la cuota y te hacen, o se financia también en algunos casos con peajes o lo que fuera, o con concesiones, hacer la ruta y te dejo concesionarte la estación de servicio, o te dejo concesionarte, no sé, o poner un peaje, y vos conseguís la deuda, tomás la deuda, haces la obra y listo, ¿no? Y si es una obra que no se puede financiar con peaje, por ahí el Estado lo paga en cuotas, qué sé yo. Hay varios mecanismos, ¿no? Acá, por ejemplo, en Chile hay mucha inversión privada, nos dice nuestro chat, y es cierto. Acá el problema en la Argentina es que es todo al revés. El peaje te lo cobran, porque está lleno de peajes esa ruta 3. La ruta 3 desde la ciudad hasta donde chocaron, 3 peajes, ¿no? Por lo menos. Y está hecha pelota. Lo que pasa es que la Argentina también tiene una característica que no tiene muchos países, sobre todo en Europa. La extensión geográfica que tiene la Argentina es un país que necesita obra pública de estas características, infraestructura.
Muy bien. Bueno, ese siempre es histórico Argentina, ¿no? Es como Estados Unidos. Tenés que tener algún tipo de obra pública porque tenés una extensión muy grande con Claro. poca población en términos generales para la extensión que tenés, ¿no? Claro, Entonces, obviamente que hay que estar invirtiendo todo el tiempo, ¿no? Pero tampoco tenemos fenómenos climáticos que arruinen tanto la obra pública, como pasa, qué sé yo, Sí. en los lugares donde nieva, Sí, que se te rompe todo cada vez que nieva, ¿no? sí. Entonces, creo que la clave ahí es conseguir financiamiento y poder empezar a hacer las obras públicas de forma privada, ¿no? Y bueno, se harán con peajes, como sea, los mecanismos que sean necesarios para hacer la obra. Muy bien, lo que pasa es que en la Argentina también, además de todo eso, somos impacientes. Por ejemplo, acá en el chat te están pidiendo que apagues la baliza, el guiño. Sí, porque Sí, no, pero está bien, porque ponerlo paraste. Está haciendo lo que corresponde, querida audiencia. Hoy está re hincha pelota en términos generales la audiencia. Le mandamos un abrazo grande a todos nuestros queridos oyentes. Fausto, dos cositas más, así no te quito más tiempo. La primera, ¿es posible la dolarización endógena a través de una declaración jurada bastante permisiva que no te pregunte de dónde sacaste, qué sé yo, las 100 lucas que tenés en el colchón? Y lo veo, la verdad es que lo veo medio difícil. No sé bien cómo funcionaría, habría que ver bien el esquema legal, ¿no? La verdad es que habría que ver bien cómo sería legalmente eso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay el tema del lavado de dinero, hay varios temas para ver. Uh-huh. Me parece que ahí es donde deberíamos ver el detalle, a ver cómo funciona todo eso. Ok, y después Caputo dijo que la Argentina creciendo al 6% anual, no sé si primero dijo el 4 o el 6, perdón si no soy preciso, le devolvería al sector privado por la baja de impuestos hasta 550.000 millones de dólares, creo que dijo en unos 5 años. Sí, si Argentina lograse crecer al 4 o 5% anual durante un periodo largo, la economía te cambia dramáticamente en 10 años, ¿no? Uh-huh. Porque en 10 años prácticamente duplicás el PBI. O sea que destruiría la pobreza directamente. Tendrías el doble de ingresos per cápita y los números te cambiarían completamente. Okay. Y ahora, mantener un crecimiento de 5 o 6% por año implica niveles de inversión realmente importantes. Tendría que estar pensando en invertir entre el 23, 24, 25, entre el 23 y 25% del PBI Okay. por año, lo cual implica generar alto nivel de confianza, alta estabilidad económica, desregular la economía mucho más de lo que se está desregulando, mejorar completamente el sistema tributario. Si logramos hacer eso, yo creo que podés lograr esa tasa de crecimiento. La verdad es que Argentina, en los mejores momentos de los últimos 30 años, la tasa promedio de crecimiento en esos mejores años fue 3,5, 4, ¿no? Después en promedio, de hecho, prácticamente no creció, Muy bien, pero muy bien. los mejores años, tú agarrás los años de cambios económicos importantes, el gobierno de Menem hasta que empezó a andar mal, el gobierno de Néstor Kirchner hasta que empezó a andar mal, y ahí la tasa de crecimiento argentina promedio fue el 3,5%. Okay. Escúchame, Fausto, vi un video del profesor Orlando Ferreres, tu Sí. mentor, apoyándote para sí. una lista de no sé de qué, ¿candidato a qué te presentás? Soy candidato a presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y eso es bueno para la República? Sí, es buenísimo para la República. A ver, el Consejo Profesional debería estar hoy apoyando y proponiendo ideas de reforma tributaria, reforma profesional. Son Claro. 70.000 matriculados profesionales de ciencias económicas. Sí. Y la verdad que el Consejo Profesional no está haciendo nada de eso. Hoy está más bien preocupado en cobrar la matrícula y cobrar legalizaciones y nada más. Entonces creo que podríamos usar un poco el Consejo de forma mucho más eficiente y productiva tanto para los matriculados como para la sociedad. Tenemos todos los profesionales, los mejores tributaristas están ahí, los mejores auditores, las mejores personas contra el lavado de dinero, saben, todo lo que saben de esos temas están ahí en el Guarda Consejo, que hay ¿no? mucho contador trucho también, hay mucho contador con la liquid paper, mucho Manzanares, ocultando fortunas oscuras. Obviamente, bueno, pero hay mucho de eso no son los que llamaríamos. La idea es llamar a los mejores que están ahí. Claro. Escúchame, acá... Y lo estamos usando. Muy bien, antes de despedirte, para despedirte con una sonrisa, con un humor, dicen si además de la baliza que tenías una tostadora, si estabas jugando con uno de los jueguitos de Sacoa, con un Mario Bros, porque se
pititos por todo. Se me rompió ¿viste? El que da la reversa, el pip pip. El pip de la reversa, qué mal. Bueno. Entonces cada tanto se le ocurre sonar, ¿viste? Bueno, Fausto, gracias por el tiempo, siempre tan amable, ¿eh? Muchísimas gracias, Fausto. Abrazo grande, hasta luego. Ahí está. Qué lindo. Bueno, además, siempre tiene disposición, ¿no? Igual que lo hizo. Viste, gente que siempre tiene disposición de comunicar y además tiene una gran vocación de profesor. Ahí tenés. En un momento a Fausto Potorno, ahora no puede cortar porque está... Santi, cortame la comunicación. ¿Vale? Ahí está, listo, ahí cortó. Viste que lo sacudieron, lo sacaron del consejo. Alguien se enojó, Milei se enojó, lo sacudieron. Un mensaje en un grupo de WhatsApp, algo así. Ahora, yo por lo que lo conozco es Potorno, un tipo bastante serio, ¿viste? No se enoja nunca, ni en las buenas ni en las malas, siempre está igual. Un fenómeno. Escuchame una cosa, se viene el equipo de Majul 107.9, vamos, que volvió Lu Gutiérrez. Nos vemos esta noche. Sí, nos vemos esta noche con mucha información. Sí. Antes de despedirte, yo siempre te quiero despedir con una sonrisa. Te voy a mostrar algo. Es interesantísimo, ¿eh? Espérame un segundito que lo encuentre. Es el video número 13. Hay una tradición denominada la siesta nórdica de los bebés. Siesta nórdica de los bebés. Aparentemente en Noruega y en otros países escandinavos hay una tradición que consiste en dejar a los bebés a la intemperie, obviamente abrigaditos. Pues en Noruega dejarlos a la intemperie. A la intemperie. Y se supone que esto, no sé si es una tradición, si es posta, si tiene rigor científico, los va a hacer más resistentes al frío y mejores personas, ¿viste? Más vikingos, digamos. Bueno. Se supone que los papás y las mamás están en los cafés o en los lugares muy cerquita de ellos, pero calentitos, viendo cómo durante unos cuantos minutos los bebés soportan el frío. Perdón, existe esto, ¿no? ¿De qué te reís, Santi? Esto es increíble. Lo compartimos, por favor, dale. Esto que veis aquí es un bebé durmiendo solo en su carro en la calle a 1 grado. Se trata de la siesta nórdica y es una tradición aquí en Noruega desde el siglo XIX en la que los padres dejan a los bebés durmiendo en sus carritos fuera del bar o de la cafetería mientras ellos están dentro tomando algo. Los bebés echan una siesta que supuestamente es mucho más profunda debido al frío. Hay bastantes estudios que respaldan esta teoría y dicen que funciona de verdad, que los bebés así tienen menos enfermedades respiratorias en un futuro y aparte pues que les acostumbra al frío que van a sentir en su vida viviendo aquí. En otros países podría incluso considerarse abandono infantil, o sea que es bastante fuerte. No sé si en Madrid un bebé durmiendo ahí en la puerta de la calle. Sigue. ¿Por qué lo cortaste, Santi? ¿No? Hay que, continuaba. Parece que existe Los esto. tipos se van al café y dejan al bebé ahí tirado en el... Después se lo vamos a plantear al chat GPT. ¿Sabés lo que vamos a hacer? A ver, la siesta no... Luis pasé cómo se usa, cuál es la mejor manera de usar el chat GPT. Lo pasé a Majul al chat, pero no está acá entre los videos. ¿Lo ponés, por favor? ¿Qué? ¿Lo pusiste? Bueno, subí lo que quiero pedir a Gasulla y ponerlo, ¿sí? Querido Luis Gasulla, sé que te tenés que ir, te agradezco muchísimo. ¿Vos te pones un poco incómodo cuando las conversaciones tienen intensidad? No, es lo mejor. A mí es lo que más me gusta. Ya me está escribiendo... La veo desde afuera, ya me está escribiendo... Arriaga está todo Arriaga bien, es un fenómeno. Arriaga lo fenómeno. conozco. Sí. Están bien los dos. A ver, también los integrantes de la Cámara Argentina de la Construcción en su momento no dijeron nada. Por eso yo digo, hoy estamos hablando del accidente y por supuesto que hay que llamar la atención, pero en tiempo, la forma y el lugar. Gracias, querido Luisito. Ya está entrando toda la banda de Majul 107.9. ¿Cuál es la mejor manera de utilizar el chat GPT? Atento, equipo, escuche y mire. Volvió Lu Gutiérrez, que estaba con gripe. Ahora vamos a hacer muchas coreos. Dale. Sacale muchísimo más jugo a ChatGPT escribiéndole de esta manera. Y no lo digo yo, lo dice la Academia Oficial de OpenAI. Encima hay varios que yo no lo sabía. Tip número 1, que ya todos lo conocemos, asignarle un rol. En lugar de decirle, haceme un resumen, por ejemplo, se le puede decir, sos un editor de un diario digital y necesitas hacer un resumen para las redes sociales. Paso número 2, si estás citando un texto, utiliza delimitadores de esta manera.